teoría científica, la investigación científica, que plantean algunos teóricos acerca de lo que es la metodología científica. Por ejemplo, ¿qué se concluye o qué incluye hoy en relación con el concepto ciencias sociales? Se considera las diferentes perspectivas y debates actuales en la disciplina. Las ciencias sociales son importantes para comprender el comportamiento humano y social, y para mejorar el bienestar y el progreso de las sociedades. ¿En qué se fundamenta la corriente hermenéutica para postular la autonomía de las ciencias sociales respecto a la ciencia natural? La ciencia natural, esta explica la diferencia metodológicas y antológicas como clave. La hermenéutica es una corriente que se utiliza para interpretar el sentido de las cosas, sociales, y que pueden ser útiles. ¿Cuáles son las características de la concepción positivista de la ciencia social? Bueno, esta incluye sus métodos objetivos y supuestos epistemológicos. El positivismo es una filosofía que se basa en el método científico. El positivismo es una filosofía que se basa en el método científico para obtener conocimientos válidos. En las ciencias sociales, el positivismo se caracteriza por la investigación empírica para comprender los fenómenos sociales. ¿En qué consiste el principio de verificación propuesta por el positivismo lógico del círculo de bien para validar el
establece que una proporción estadística si puede ser refutada por medio de observaciones o experimentos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Yeribel Pérez y en el siguiente apartado estaremos hablando sobre el concepto de la ciencia social. ¿Qué es la ciencia según Karl Popper? Según Karl Popper, la ciencia es un proceso de búsqueda de conocimiento basado en la formulación y en la refutación de las teorías. La característica clave de la ciencia es la falsabilidad, es decir, las teorías científicas deben ser susceptibles de ser refutadas por pruebas empíricas. Para Popper, la ciencia avanza eliminando lo que es falso, no confirmando lo que es verdadero. ¿Cuáles son los planteamientos centrales de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt? La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt se centra en analizar y transformar las estructuras sociales y económicas que perpetúan la opresión y la injusticia. Sus principales planteamientos incluyen la crítica al capitalismo, la denuncia de la racionalidad instrumental, que reduce la razón a fines eficaces sin valores humanos, y el papel de la industria cultural de la manipulación de las masas. Además promueve la emancipación y el cambio social, utilizando un enfoque interdisciplinario y dialéctico para entender las contracciones sociales y fomentar una sociedad más justa y libre. ¿En qué consiste el método crítico de la Escuela de Frankfurt? En resumen, el método crítico de la Escuela de Frankfurt busca desempeñar la estructura de poder y dominación en la sociedad y promover un cambio social tradicional mediante el análisis dialéctico y una reflexión interdisciplinaria. ¿Cuáles son los principales planteamientos de Thomas Kuhn respecto a la ciencia y a su progreso? Thomas Kuhn afirmó que el progreso científico no es lineal, sino que ocurre a través de cambios de paradigmas. La ciencia normal trabaja dentro de un paradigma, pero cuando surgen problemas que no se pueden resolver, surge una crisis, seguida de una revolución científica que reemplaza el paradigma anterior. Y los nuevos paradigmas no son directamente comparados con los anteriores. En postrimería, Thomas Kuhn propone que la ciencia avanza de forma no lineal, sino que mediante cambios abruptos de los paradigmas, sustituyendo a los antiguos cuando ya no puedan resolver una anomalía. Muy buenas tardes, mi nombre es Robin Gómez, perteneciente al grupo 7 de la asignatura Metodología de la Investigación. Y hoy quiero hablarle de unas preguntas que me tocan exponer sobre cuáles son los argumentos de Lakatos en torno al concepto de ciencia como programa de investigación. También cuáles son los planteamientos de Paul Forever en relación con la ciencia. También tenemos qué importancia tiene para su disciplina la polémica sobre el concepto de ciencia social. Lakatos propuso que la ciencia no se desarrolla en la acumulación de verdades ni en revoluciones, sino mediante programas que coexisten y compiten. Cada programa consiste en un conjunto de teorías que pueden ser distintas o quizás opuestas. Al ser distintas o opuestas, estos métodos compiten entre sí, logrando así ofrecer una solución más afectiva a los problemas emergentes. También tenemos a Paul Feyerabend, que argumentaba contra la existencia de un solo método científico, proponiendo ideas donde todo vale, como principio de pluralismo metodológico. Algo esencial que voy a enfocar aquí, donde estos dos personajes enfocan algo quizá realista, es decir, la ciencia o los métodos van compitiendo mientras van trascendiendo los años. Tanto Lakatos como Feyerabend decía que los métodos, no tan solo con un solo método científico, también más para debajo, él dice que consideraba que la ciencia avanzaba cuando los conflictos transgreden las normas establecidas de la historia, es decir,
que los científicos transgredían las normas buscándole quizá una mejora o una mejor solución a cada problema. Entonces tenemos que poner un énfasis y irnos más atrás a la generación cuando el dolor en el cuerpo quizá y la fiebre era un tormento en lo que es la vida de la persona, donde quizá controlar la fiebre o el dolor a la persona se le era más difícil que hoy en día. Pero gracias a la ciencia y a sus investigaciones se crea un medicamento quizá para ejercer que el dolor no sea tan, es decir, tan efímero en la persona. Entonces se crea lo que es una diclofenac, un antibiótico que calme el dolor. Quizás este científico o esta persona, estos científicos, al elaborar este medicamento quizás pensaron que eliminando el dolor partirían con algo mucho mejor. Pero a veces al eliminar el dolor quizás le quedaba la fiebre y vino otro y inventó un medicamento donde también mejorara la fiebre. A veces al quitarle la fiebre a la persona el dolor también mejoraba. Pero ¿qué pasa? Digamos que las personas comienzan, es decir, a padecer y a morir porque el cuerpo al resistir o al recibir otro virus no sabe con qué está luchando, no sabe con qué está peleando. Alguien que inventa, vamos a suponer, otro método, un nuevo medicamento donde la fiebre y el dolor no pasan. Simplemente el cuerpo se vuelve más inmune y combate contra la fiebre y el dolor para así ejercer, es decir, un dominio sobre otro posible virus o bacteria que se integre en el cuerpo para tener un mayor dominio.